Bueno, estamos grabando. Em, el día de hoy vamos a hablar sobre climas. En general, normalmente cuando ustedes vieron climas, les dijeron, ay, el clima lluvioso, el clima seco, el clima, etcétera. En este caso no nos vamos a enfocar tanto en el tipo de clima, sino en lo que es. Ajá. Entonces, lo que yo voy a pedirles, por favor, es que tengan mucho cuidado, porque cuando yo les he pedido, por ejemplo, tareas como las que les voy a pedir hoy, generalmente ustedes ponen las 6 respuestas, 5 respuestas, pero no me escriben las explicaciones. Entonces, esto que les voy a poner yo son las explicaciones de qué es lo que configura el clima. Entonces, les voy a pedir por favor que vayan tomando notas, que tomen captura de pantalla o que sean prudentes de antes de contestar sus preguntas de la tarea, vean otra vez el video o lean su libro. Por ahí ya les puse las páginas del libro 76 y 77, si no mal recuerdo, para que se vayan apoyando en caso de que ustedes no vayan entendiendo algo. Y si no están entendiendo algo, por favor, deténganme, me preguntan y continuamos. ¿Correcto? ¿Qué es un clima? Un clima es el conjunto de condiciones atmosféricas propias de un lugar, constituido principalmente por la cantidad de lluvia, la cantidad y la frecuencia de las lluvias, la humedad, la temperatura, los vientos, etcétera, y cuya acción compleja influyen en la existencia de los seres sometidos a ella. ¿Qué significa esta última frase? Se escucha muy dramática. Pues básicamente lo que significa es que el clima hace que las personas, animales y plantas que viven en un lugar cambien su forma, cambien su manera de ser, cambien sus actividades, cambien su alimentación, etcétera, precisamente por el tipo de clima que tienen. En otras palabras, la cantidad de lluvia, la humedad, la temperatura, qué tanto calor hace, qué tanto frío hace, también depende de cómo van a ser las plantas, cómo van a ser los animales y cómo va a ser las personas que vivan ahí. ¿Sí? Ustedes saben perfectamente que no es lo mismo una persona que vive en un clima frío, vamos a pensar en un clima como Alaska, como Canadá, o un clima cálido como el que vivimos nosotros por ejemplo, aquí en México, en Sonora o en Sinaloa o algo por el estilo. Ya estamos hablando de diferentes climas precisamente, diferentes formas de ser precisamente por los climas que tenemos, ¿correcto? Los, las cosas que determinan qué tipo de clima, cómo se configuran, cómo están hechas, son estas 6 cosas. La temperatura, la presión atmosférica, el viento, la humedad, la nubosidad y la precipitación. Estas 6 cosas son los determinantes del tipo de clima que tenemos, ¿sí? Cuando nosotros decimos en qué tipo de clima vives, y ustedes generalmente responden porque eso es lo que le enseñaron en la primaria, les dicen templado. Sí, es una idea de clima, es un concepto de clima que depende básicamente nada más de esta cosa. ¿Sí? Cuando ustedes contestan en mi comunidad hay un clima templado, lo único que están respondiendo es ¿qué es la temperatura? ¿Sí? ¿Cuál es la temperatura del lugar donde vives? Porque esa es normalmente la idea de nosotros cuando pensamos en clima. Pero el clima depende de estas otras 5 cosas también. Ajá. Porque si no consideramos estas otras cinco cosas, no estamos dando una precisión del tipo de clima que tenemos, ¿correcto? Vamos a ver cada una de ellas y esto es lo que les estoy pidiendo que pongan mucha atención porque pues básicamente esta es la respuesta de la tarea, lo que vamos a ver a continuación, ¿correcto? La primera cosa es el primer elemento del clima, que como ya les había dicho es el primero que normalmente decimos, es la temperatura. La temperatura no es otra cosa más que el grado de calor en los objetos o el ambiente, ¿sí?
Cuando veíamos atmósfera, cuando vemos atmósfera les decía que los gases del ambiente son los que se calientan y son los que impiden que el sol, los rayos del sol, el calor del sol, se vaya al espacio y se pierda para siempre. Cuando nosotros vivimos en este planeta y los rayos del sol llegan directamente al suelo, lo que hace es calentar el suelo, pero también calentar el aire alrededor de nosotros. Y ese aire alrededor de nosotros es lo que nos permite sentir una cierta temperatura. En ocasiones tenemos estos frentes fríos que ustedes habrán escuchado, y estos frentes fríos son la causa de que de repente nosotros sentamos este frío aunque haya sol. Eso significa también que tiene que ver con otros factores que vamos a ver a continuación, pero normalmente nosotros lo que nos permite determinar si hace mucho calor en un lugar es la cantidad de aire caliente del entorno caliente que nosotros tenemos precisamente por los rayos del sol. Hay algunos otros factores que determinan qué tan caliente es un lugar, pero normalmente van a ser estos los principales, las principales causas, ¿correcto? Em, Obviamente tengo que estoy dejando entrar a la gente retrasada, pero ya son los últimos que voy a dejar entrar. Em, Esto es fácil de entender, yo creo que todos ustedes han sentido calor y ustedes han sentido calor porque se siente el suelo caliente. Muchos de ustedes habrán sentido esta sensación, ¿correcto? La siguiente cuestión que nosotros tenemos que tener como elementos del clima es la presión atmosférica. Este es uno de los conceptos más complicados que vamos a ver ahorita, así que por favor tengan mucho cuidado, pero no es tan difícil de entender si nos enfocamos en este dibujito que les puse aquí. La presión atmosférica no es otra cosa más que los gases de la atmósfera cayendo sobre la Tierra. Y cuando caen sobre la Tierra, caen sobre todos los cuerpos que viven ahí. Entonces, esto lo que provoca normalmente es que, primero, nosotros como personas sentimos un leve peso del entorno. O sea, mientras más presión atmosférica hay en un lugar, más pesada es el entorno. Cuando nosotros nos damos cuenta de esto, por ejemplo, ustedes cuando se han dado cuenta de esto, a lo mejor se van a empezar a dar cuenta de esto, si ahorita que se los digo. Cuando hay muchas nubes y cuando va a llover, normalmente lo que sucede es que ustedes sienten como una sensación de pesadez. Esa sensación de pesadez se debe a que la atmósfera que tienen ustedes arriba de ustedes está más llena de gases, tiene más contenido y ese contenido está cayendo sobre ustedes constantemente. ¿Sí? Esta presión atmosférica lo que hace también es que mueva los gases de la parte más baja, lo cual significa que mientras más pesada sea el entorno, más corre el viento, precisamente porque el gas pesado del entorno cae y el gas más ligero siente la necesidad de escapar. Entonces lo que ustedes tienen es que si aquí hay un aire más ligero en la parte de abajo, ajá, lo que sucede es que el aire más ligero se aplasta, se va hacia otros lados. Piénsenlo cuando ustedes tienen, por ejemplo, su sillón o un sillón por ahí y el sillón se esponja y ustedes sienten como todo el material se empieza como a desplazar hacia los lados. ¿Sí? De esa misma manera nosotros tenemos precisamente este proceso de la presión atmosférica. Mientras más arriba estemos, menos presión hay. Mientras más abajo estén, más presión hay. Precisamente porque mientras más bajo tiene más espacio para bajar el gas del entorno, ¿correcto? El aire del entorno. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Esto se entiende? ¿Alguna duda? No, gracias. Bueno, continuamos. La maestra. ¿Sí? Hablando de gases del entorno, del aire de la atmósfera, pues básicamente el viento no es otra cosa más que esta corriente de aire. ¿Sí? Esa corriente de aire se debe a muchos factores, uno de ellos el que les acabo de mencionar,
lo que es la presión atmosférica, pero pues básicamente tiene que ver con temperatura, con clima, con humedad, perdón, clima, estoy hablando de clima, de la presión atmosférica, de la humedad y de diversos otros factores que tenemos en el entorno. Un ejemplo concreto, por ejemplo, Capula es muy ventoso, hay mucho viento. O sea, dentro de las cosas que tendrían que decir, por ejemplo, para los que viven en Capula, es que no solamente es templado, sino que hay mucho viento. Y este viento se debe principalmente a que el viento baja de los cerros, ¿sí? Precisamente por esta presión de aire que tenemos nosotros en el entorno, tenemos bastante aire muy ventoso en determinadas épocas del año. Ajá. El siguiente es la humedad. La humedad es el agua en estado de vapor en el ambiente. La humedad es el agua que ustedes sienten, o más bien, la humedad es un poco difícil de explicar, aunque no creo que tanto para las personas que viven en Capula. La humedad es esta sensación de agüita que se siente cuando ustedes avanzan en la calle. En Capula, por ejemplo, hay muchas temporadas en las que hay como niebla. Esa niebla es el vapor de agua. Hay lugares donde no hay nunca humedad, es muy seco. Y esta cuestión seca se debe precisamente a todo lo que vimos la clase pasada de cómo se mueve la atmósfera. Pero básicamente lo que nosotros tenemos que entender es que la humedad es el agua que se siente en el entorno. ¿Dónde se siente más húmedo? Se siente más húmedo donde hay más plantas. Donde hay menos plantas no se siente húmedo. Entonces, por ejemplo, los que viven en Capula sienten más humedad en el entorno debido precisamente a que las plantas sueltan esta humedad. Pero las personas que viven en la parte de la ciudad, en algún fraccionamiento, o los que viven en Morelia, no sienten esta humedad porque básicamente no tenemos tantas plantas que la retengan. ¿Correcto? Solo sentimos humedad cuando ha llovido o cuando tenemos un entorno de esta temperatura. ¿Correcto? Los dos últimos es la nubosidad. Es básicamente lo mismo, pero arriba, en el cielo. Las nubes en la atmósfera. Son los pequeños cristales de hielo y las gotas líquidas, ¿correcto? Básicamente las nubes no es otra cosa más que hielo o agua congelada. Ustedes ya vieron el ciclo del agua. El agua se evapora, se eleva en el cielo y en el cielo se convierte en hielo, en cristales de hielo, ¿sí? Y cuando empieza a llover es porque ese hielo se derrite, empieza a calentarse y básicamente lo que hace es caer, precisamente generando el concepto de precipitación. Precipitaciones como nosotros conocemos normalmente a la lluvia, porque nosotros el único tipo de precipitación que tenemos es lluvia o lluvia con granizo. Pero también la precipitación puede ser la nieve, ¿sí? Es agua que cae del cielo. Entonces, en resumen, jóvenes, los 6 elementos del clima, las 6 cosas que determinan qué tipo de clima tienen, es la cantidad de lluvia que tienen, la cantidad de nubes que se forman, la humedad, el viento, la presión atmosférica y la temperatura. ¿Correcto? Dejo un segundo para aquellas personas que ya han visto. Entonces, temperatura, presión atmosférica, viento, humedad, em, y nubosidad y precipitación. Probablemente normalmente nosotros cuando hablamos de clima, las personas se enfocan en en la primera y en la última que acabo de mencionar, qué tanto calor hace y qué tanto llueve. Normalmente cuando a una persona le preguntan qué clima tienes en tu lugar, son esas dos cosas las que responde, pero las otras cuatro son elementos también fundamentales para entender el tipo de clima que tenemos, ¿correcto? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Algo que necesitan que repita? Bueno, vamos bien entonces. Continuamos. Las zonas climáticas. Normalmente, si un lugar tiene estos elementos que acabo de mencionar durante mucho tiempo, eh, se considera que esa área está definida por ese clima, ¿sí? Y por lo tanto conocemos ese lugar como una zona climática.
Los factores que determinan los factores, perdón, estoy contestando a un compañero que insiste en dejar intentar entrar. Eh, entonces, la zona climática, pues básicamente son estas características, ¿correcto? Entonces, las zonas climáticas son esos lugares donde ustedes siempre dicen, aquí siempre hace calor, aquí siempre hace frío, aquí siempre hace temperatura, aquí siempre llueva. Entonces, ese es el tipo de cuestiones que nosotros tenemos que considerar para cuando hablamos de una zona climática. ¿Sí? Em, las zonas climáticas que, bueno, las cosas que necesitamos entender para los factores que determinan una zona climática son estos que estoy poniendo aquí, estos 7. Latitud, altitud, circulación de aire, relieve, distribución de tierras y agua, corrientes marinas y vegetación. Una zona climática nosotros la consideramos precisamente por estas causas. Estas son las causas de que el clima sea de la manera que es, ¿correcto? Ante lo anterior lo que vimos es las razones o el tipo de clima, qué es lo que lo determina. En este caso, cuáles son las características del clima. En este caso vamos a ver lo que determina qué climas hay en determinados lugares, ¿correcto? La primera de ellas que vamos a ver es el de los factores del clima es la latitud. La latitud es algo que ya vimos en la clase pasada, pero aquí lo volvemos a repetir. Este factor depende de la manera en que los rayos solares generan calor y luz. En ciertas zonas, mientras más cerca del ecuador, hace más calor, mientras más cerca de los polos, más fríos. Esa es una de las preguntas que hice de tarea la clase pasada, la semana pasada, y era básicamente cómo cambiaban las estaciones del año, y más o menos ustedes me llegaron a la conclusión, los que hicieron la tarea bien, que pues dependía de los rayos del sol, dependiendo de cómo les daban. Pero aquí, por ejemplo, lo que vamos a cambiar y lo que vamos a modificar a la hora de explicarlo es que en determinadas épocas del año, en determinados lugares del planeta, siempre vamos a tener rayos del sol de forma directa, ¿sí? No importa la temporada del año. A veces van a llegar más, a veces van a llegar menos. Pero siempre va a haber cerca del Ecuador una zona más cálida, dependiendo precisamente de esto, de los rayos, cómo nos llegan a nosotros. Mientras más al norte o más al sur empieza a ser más frío hasta que llegamos precisamente a la zona de los polos, que es una zona congelada. ¿Correcto? En este sentido, lo que necesitamos entender entonces es que esta parte, esta franja central del Ecuador entre los trópicos, es la zona más cálida y esta es la zona cálida y húmeda y esta es la zona más, la zona de arriba de los trópicos o abajo de los trópicos, dependiendo de cómo se vea, son zonas más frías y secas. ¿Sí? Nosotros vivimos exactamente en esta frontera entre del trópico de Cáncer. Entonces, nosotros aquí en Michoacán vivimos abajo del trópico de Cáncer, pero ya subiendo un poquito más en México ya se vive arriba del trópico de Cáncer. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender es que nosotros todavía vivimos en la zona cálida y, y, por ejemplo, la zona del norte de México tiene una zona cálida todavía está en esa frontera del calor, pero es una zona ya seca. Entonces tenemos la zona norte del país es una zona desértica, ¿sí? Mientras que nosotros todavía vivimos en la zona precisamente húmeda del Bajío, que se le llama así, ¿sí? Esto ya lo habíamos visto, así que voy a seguir adelante. Si hay alguna duda, deténganme. Si no, vamos a continuar. ¿Correcto? Em, altitud. Aquí necesito que sean muy cuidadosos porque son dos palabras muy parecidas, latitud y altitud, pero no lo mismo, ¿sí? La latitud te tiene que ver precisamente con la cuestión de la posición del sol. La altitud tiene que ver con lo alto que sea un lugar, ¿sí? Mientras más alto sea un lugar, más viento y menos presión atmosférica. Y esto hace que sea más frío, ¿sí? Mientras más cerca del cielo, mientras más cerca de la parte alta de la atmósfera, tenemos mucho más frío, ¿sí? Esto es debido precisamente a que hay vientos más descontrolados, más libres,
Sopla el viento con mucha fuerza precisamente y esa es una de las principales razones. La otra razón, pues básicamente la falta de presión atmosférica, que significa que hay menos gases, hay menos aire. Como hay menos aire, hay menos cosas que calienten el entorno. Recuerden que lo que nos mantiene el calor en la parte más baja del continente, pues es esta cantidad de aire, de gases que hay precisamente por la acumulación de la presión atmosférica. ¿Sí? Em, Ustedes habrán visto en muchos lugares que mientras más alto hay más nieve. Todas las montañas que ustedes han dibujado, que les dijeron que dibujaran, siempre le ponen una puntita de nieve precisamente porque mientras más alto es más frío. Un ejemplo perfecto de esto, jóvenes, otra vez es Capula. Capula está muy por arriba del nivel del mar, lo que significa que ahí donde ustedes viven están muy cerca de las montañas de la sierra. Y por eso, en determinadas épocas del año, los que viven en Capula sienten mucho, mucho frío. Hace unos cuantos años, unos 3 o 4 años, hizo tanto frío que se les congeló el cerro. Entonces, en este caso, esto es lo que representa precisamente que mientras más alto, más frío, ¿correcto? Mm, ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? No, maestro. ¿Se entiende la diferencia entre latitud y altitud? Sí, sí ven que... Ok. No, Bueno, maestro. mientras más bajo es más caliente también. Mientras más bajo en el continente es mucho más caliente. Por eso, por ejemplo, en las costas hace tanto calor. Los que han ido a la playa habrán sentido mucho calor precisamente porque mientras más bajo esté la altitud, más cálido es. Entonces ustedes allí el clima de la playa pues siempre es como tropical. Siempre es un poquito más caliente. Ujú. Em, Esta es otra de las cosas que vimos en la clase pasada, probablemente no se acuerden, pero vamos a verlo una vez más. La circulación del aire en la atmósfera, ¿sí? Básicamente que en ciertas zonas tenemos un aire ascendente, húmedos, cálidos, que se convierten en esas nubes que llevan toda la calidez y la humedad y la elevan al cielo. Y hay ciertas zonas donde es más bien un calor seco o frío seco, precisamente porque el agua ya se elevó en otros lugares. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo, aquí está en inglés, pero ustedes que son personas del mundo seguramente sí entienden el inglés. Em, entonces aquí tenemos, por ejemplo, el aire húmedo y cálido se va elevando precisamente porque esa es la naturaleza del aire caliente, ¿sí? Se eleva generando estas nubes, estas células que le llama célula de nubes, estas como pequeñas nubes que se van generando y se van generando estas humedades en la parte del entorno, ¿sí? Cuando el agua cuando el viento se seca, el viento pues básicamente baja, se va bajando constantemente. Entonces, cuando choca el viento seco con el agua, con el viento cálido, generan esta lucha por ver cuál es el que va a estar arriba y cuál va a estar abajo, generando este tipo de cuestiones. Cuando el aire frío enfría las nubes, pues es lo cuando se generan las lluvias, ¿correcto? Ustedes habrán visto, esto ya lo hemos visto varias veces, este es el ciclo de la atmósfera, este es el ciclo de la circulación de aire de la atmósfera. Si el aire caliente se va hacia arriba, el aire frío se va hacia abajo. Cuando choca el aire frío con el aire caliente, normalmente es cuando se generan las lluvias. Y en algunos lugares mucho más intensos, cuando una corriente de aire fría y una corriente de aire caliente chocan y son muy muy fuertes, generan precisamente cosas como los tornados, los huracanes, que es estas desastres naturales que se generan precisamente por esta lucha de los vientos, de ver cuál es el que se va a ir para arriba y a dónde se van a mover y cómo se van a mover, ¿correcto? Este es un proceso muy interesante para aquellas personas que les guste la meteorología, que es básicamente el estudio del clima. Esta es una de las cosas que más estudian, precisamente cómo generan estos ciclos de lluvias, tornados, huracanes, etcétera. ¿Correcto? Ya lo habíamos visto en la clase pasada, así que yo creo que no les cuesta tanto trabajo, espero que no. Entonces, otro factor del clima que también depende de qué tipo de clima vamos a tener es el relieve, ¿sí?
Ya vimos que es el relieve al principio de esta unidad. El relieve pues básicamente es qué tan alto es un lugar, qué tantas montañas hay, pero no solamente las montañas depende de qué tan frío sea, aunque es muy importante. Las montañas no solamente determinan qué tan frío es un entorno, sino por el hecho de que cuando está en la parte de arriba y está tan frío, a veces helado, a veces con nieve, a veces etcétera, y cuando choca el viento con las montañas, una de dos, o lo para y evita que pase el viento para los lugares opuestos a la montaña. Digamos que si el viento viene y choca, ¿sí? Evita que el viento frío llegue acá. Eso puede llegar a pasar. O puede llegar a pasar que el viento suba por la montaña, choque por la montaña, suba y luego sienta la necesidad de bajar un aire frío de montaña. Eso es lo que pasa en Capula, por ejemplo. Por eso es que en otoño y en invierno en Capula hace tanto frío porque el viento de montaña baja sobre la comunidad. Ujú. Eh, Otra cosa que pasa es que en algunos lugares, por ejemplo, sobre todo en lugares donde las montañas tienen kilómetros, son de kilómetros de altura, son varios kilómetros de altura, el sol tarda más en llegar en ciertas comunidades. El sol es bloqueado por la montaña. Entonces, aunque el sol salga a las 7 de la mañana, para muchas personas cuando están tras montaña, no ven el sol hasta las 9 de la mañana, por ejemplo, 8 o 9 de la mañana, precisamente porque el sol los bloquea. Esos lugares son muy muy fríos por esa razón. Al contrario, los lugares planos son más cálidos y en ciertas zonas más húmedos por la presencia de lluvia, ¿sí? Mientras más bajo por la cantidad de presión atmosférica sea y mientras más plano sea, hay más calor, precisamente porque eh, los, la zona plana funciona como una especie de comal, si ustedes quieren verlo de alguna manera. Porque el comal básicamente funciona porque es planito y se calienta de la misma manera en todos lados. En este caso, el sol funciona como la lumbre y la zona plana funciona como precisamente ese comal. Se distribuye el calor de forma igual en toda la zona, en todo el suelo, y eso ayuda a calentar el agua, la humedad y el viento, generando mucho más calor en zonas planas. Ustedes habrán visto las zonas desérticas, que aquí pongo el ejemplo de una, y esas zonas desérticas normalmente tienen muy poca montaña, muy poco cerro o cerros muy bajitos, ¿correcto? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Tengo que apurarme porque ya vamos tarde. No, Bueno, maestro. qué bueno, vamos a continuar entonces. Otra cosa que cambia el clima es la distribución de tierras y aguas. Si hay un lago cerca, los cuerpos de agua como ríos, lagos, lagunas que ya vimos en las clases pasadas, los cuerpos de agua enfrían la zona, ¿sí? Los lugares muy secos se calientan más, ¿sí? Así de fácil. Si ustedes van a Sirahuén, por ejemplo, que es un atractivo turístico que tienen ahí cerca, Sirahuén a ciertas horas del día es muy frío, incluso en verano, precisamente porque la humedad hace que se sienta más frío, ¿correcto? En zonas muy secas, como por ejemplo Tierra Caliente en Michoacán, donde hay muy poca agua, se siente mucho calor todo el día, incluso en la noche, ¿sí? En esas zonas el calor no se deja de sentirse en ninguna hora del día. Cerca de las costas, por ejemplo, las costas tropicales, el viento marino regula el calor por la noche, ¿sí? Si ustedes van a la playa también, cuando vayan a la playa, van a empezar a sentir un cierto frío en la noche precisamente porque la brisa marina empieza a enfriar todo el entorno, ¿sí? Esto es en las costas tropicales porque si ustedes van a playas del norte del continente, si van muy al norte, pues ya las playas son frías todo el día, ¿correcto? Porque ahí no se alcanza a calentar el agua, ¿correcto? Y esto lo vamos a ver por qué en la siguiente, ¿sí? Esto es fácil de entender, jóvenes, es igual que cualquier otra cosa. Es como cuando ustedes a lo mejor ha tocado enfriar sus refrescos ahí en la hielera con agua porque no tienen hielo. Pues básicamente es la misma cuestión, ¿correcto?
Otro factor del clima, lo vimos hace un buen rato ya, lo que son las corrientes marinas. ¿Sí? Las corrientes marinas es el agua que fluye por debajo de los océanos. Ya vimos a qué se debe, ya tuvimos más detalles. Así que no vamos a detenernos en eso, más bien lo que hay que mencionar es que las corrientes cálidas eh, arrastran humedad, nubosidad y lluvias. Y las corrientes frías lo que hacen es más bien absorber el agua, por lo que provocan climas secos. ¿Sí? Básicamente es así de fácil. El agua caliente, así como cuando ustedes se bañan, el agua caliente genera vapor y ese vapor genera nubes y esas nubes generan lluvia y esa lluvia genera precisamente todo lo demás, ¿correcto? Pero un agua fría, y ustedes también se han tenido que bañar con agua fría, pues ustedes saben que no genera nada de vapor y más bien sienten como si el cuerpo lo resiente precisamente porque el agua fría pues no genera eh, humedad, no genera humedad a largo plazo, ¿correcto? Em, pero bueno, aquí es un ejemplo, aquí les puse un ejemplo de estas cuestiones, precisamente porque en la parte del Ecuador, en la parte entre el Ecuador y el trópico, tenemos precisamente la zona más cálida también en el mar, ¿sí? Entonces aquí también en esta parte central del Ecuador y trópicos tenemos muchas lluvias debido a eso, ¿correcto? Eh, una de las últimas, entonces, la vegetación. Las plantas retienen la humedad del suelo, generan sombra y oxígeno. ¿Sí? Una zona sin vegetación se calienta mucho más. Así de simple. Si ustedes han ido al cerro, sobre todo en el cerro en la mañana, habrán sentido este friecito de la humedad, del rocío. Pero si les ha tocado estar en la plaza a mediodía, ya que les cortaron el único árbol que tenían, pues ya sentirán que se siente más caliente. Precisamente porque no hay árboles ahí cerca de la plaza y pues obviamente todo genera poca sombra, más calor, etcétera. ¿Correcto? Así de fácil, jóvenes. Si ustedes viven en una ciudad, si viven en fraccionamiento, tienen menos plantas y eso significa más calor. Para las personas que viven cerca del cerro, sentirán más cómodo el clima porque es más húmedo, tiene más plantas, etcétera. ¿Correcto? Eh, Vamos rápido con esto porque es lo último que vamos a ver y ya se nos está acabando el tiempo. Köppen clasifica el clima, ¿sí? Es uno de los principales meteorólogos de la historia. 1884 empieza un mapa de las zonas climáticas, para 1900 genera un sistema de clasificación y pues básicamente para 1918 termina esta clasificación que se mejora y se publica un último esquema en 1936 y esto lo tiene en la página 77 que genera la clasificación de los climas de Köppen. ¿Sí? Él clasifica los climas en 5 formas, en 5 estados, básicamente. Primero, por su calor, el A, más caliente, B, menos caliente, C, templado, D, frío y E, congelado. Y lo siguiente que maneja es por la cantidad de humedad. Cuánta lluvia hay, si hay lluvias todo el año, si hay lluvias muy fuertes en una temporada nada más, eh, o si hay lluvias nada más en la zona cálida del planeta, del tiempo. Si es cálido pero seco, se determina con la B. Si es templado, se pone con una C, que es básicamente esta idea de templados todo el año. Si es muy frío, pero todavía llueve, es húmedo, lo clasifica con D. Y si es extremadamente frío y seco, se considera con la E, ¿correcto? Esto no lo vamos a ver tanto a detalle y más bien va a ser parte de la tarea, ¿correcto? ¿Por qué no lo vemos tanto aquí? Porque aunque esto es muy interesante, es más importante que se aprendan lo anterior. Porque yo no les voy a estar preguntando la clasificación de Köppen porque no tiene mucho caso memorizarlo.
solamente que estos son los tipos de climas que se consideran en general, ¿sí? Los tipos de climas que vamos a tener, que se van a hablar, y que cuando hablemos de ecosistemas, cuando hablemos de biosfera, cuando hablemos de todo este tipo de cuestiones que se manejan, son estos, nada más, ¿correcto? Y aquí tenemos ejemplos, ¿sí? Tenemos los ejemplos del tipo de climas que se generan, ¿correcto? Bueno, les voy a dejar esta tarea entonces, jóvenes, y vamos a terminar la sesión. Todavía no se vayan, nada más denme chance de copien esto o hagan una captura de pantalla o recuerden que va a estar en Classroom. Nada más antes de que se vayan, normalmente cuando yo les dejo este tipo de tareas, ustedes me ponen los 6 elementos, me los ponen en la lista y no escriben nada más. Les estoy pidiendo que expliquen. Así como se los expliqué yo, quiero que hagan una pequeña explicación de las cosas que les pedí. Como extra, van a copiar la clasificación de Köppen en su libreta. La tienen en la página 77, así que no debería haber ningún problema para copiarla. Si lo quieren hacer, va a ser una firma extra, un punto extra más bien. Si no, pues nada más con que me hagan estas últimas. Y recuerden que la tarea se califica el, eh, el sábado, el sábado a mediodía. Es el último día que se revisa, que se recibe, ¿correcto?